Bueno, continuamos entonces. Estábamos entonces hablando de que, mirando un poquitito al apóstol Pablo, él tenía base para poder siempre presentar, como yo siempre digo, una buena defensa de lo que es la fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2:6 y Efesios 3:5, si alguien puede leer. Voy a leer Dice, primero, por favor. perdón, adelante, Sí, hermano. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. así mismo. Efesios 3:5. Dice Efesios 3:5. Sí, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. así mismo. Entonces, vemos que el pensamiento que tenía Pablo se formó y se maduró en este proceso con ayuda del Espíritu Santo. Así mismo. Otra de las cosas que tenemos que mirar un poquitito es que los escritos de Pablo son conocidos como las epístolas paulinas. Muestran a la persona y obra redentora de Cristo como un centro unificador del pensamiento de Pablo, lo que encaja con el esquema global de la revelación bíblica y su tema fundamental, que es la historia de la salvación, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que eso hace algo bien bueno dentro de lo que es el desarrollo, ¿verdad? De lo que es el pensamiento. Pablo dice, para Pablo resultaba clarísimo que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas y con este acontecimiento ya se anunciaba la economía de la plenitud de los tiempos, es decir, para los creyentes el fin de los siglos era ya una realidad. Y si en ese tiempo él veía una realidad, imagínense si el apóstol Pablo vivía todavía en este tiempo. Va a decir, y sigue vigente esta realidad. No ha cambiado, ¿verdad? Con todos los años que han transcurrido, no ha cambiado. También esta era la buena noticia que proclamaba el cumplimiento en Cristo de las antiguas escrituras. O sea, lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, Él lo desarrolla y vemos nosotros de una manera bien importante como Él lo hace. ¿Quién puede leer Romanos 1 del 1 al 4? Amén, Romanos profe. 1 del 1 al 4. Adelante, Voy a hermano. leer. ¿Sí? Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Así mismo. Entonces, vemos nosotros que él siempre, cuando está haciendo alguna descripción, él siempre saca a relucir esos puntos importantes
de lo que es las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. En las epístolas la realidad del reino de Dios está presente y también centrada en Jesucristo. Romanos 14:17, si alguien puede leer, y Primera de Corintios 4:20. Profesora, permiso. Sí, Los que escriben y dicen que están sin audio, ellos quieren decir que no están escuchando ni lo que vos decís, están totalmente apagados. ¿Y no será que le puede guiar? Porque a todos, a esta aplicación le aparece ahí el micrófono en la parte de abajo, en la esquina izquierda, sí. ¿verdad? Y Ustedes, a ver si les puedo mostrar. si le das clic ahí, pues no te va a dar el audio. Y seguramente ellos le No, dan, porque le tienen que dar al globo, pues. así mismo. Si entran en sus teléfonos, Difícil porque no escuchan, no tampoco ellos, pues. no, por eso les voy a tratar de mostrar. A mí me aparece llamar a internet, entonces yo aprieto ahí y ya escucho tu voz. Sí. Bueno, ustedes cuando, no sé si no se ve tanto, no. Ustedes van a tener el link, porque ustedes tienen dos opciones cuando ingresan. Si ustedes ingresan por la plataforma directa de internet, en el caso de los que tienen computador, y en el caso del teléfono, ¿verdad? Tienen que tener la aplicación o entrar por Google para poder ingresar. Pero ahí ustedes les va a salir siempre, a ver, Ahí en el grupo le envié yo, profe, una donde foto. tiene Sí, una script. tienen tres opciones y en esa ustedes tienen que, primero es si quieren prender la cámara o apagar la cámara, y el otro es activar el audio. Lo que pasa es cuando empezó el En la Zoom, cuando empieza aplicación. con la aplicación, viste que ahí abajo aparece el micrófono, la Sí, cámara y después compartir, dice. Y ahí en ese en vez del micrófono te aparece como un auricular. así mismo. Ahí es donde no está activo todavía la llamada. Ahí no escucha nada ni tampoco se te escucha. Sí, Entonces ellos tienen que pulsar ahí en ese redondito varias veces o de seguido. ya. Al Y darle es clic al ahora le globo envían ya el te sale. grupo a ver si hacen. Estoy escribiendo a la hermana Miriam. Patricia también. La hermana Miriam ahí dice, no, es para hablar, para escuchar. Y no habilitó, si no habilita, pues no va a escuchar nada, ni no va a poder hablar. Sí. No sé cómo explicarle. A no ser que... En realidad esa parte comanda es para activar el micrófono nomás, para hablar. Pero para activar el audio para la reunión en sí, le tiene que dar ahí abajo en la esquina izquierda. En la esquina izquierda hay así como Y ahí un le va a auricular aparecer un, también. Le va a dar sí, y le como va a un aparecer un auricular. globo y al globo tiene que darle porque ahí el que muestra Diego es para activar nuestro micrófono nomás en la primera pantalla que te da.
Sí, No es eso para activar justamente. el... Por eso es que yo le decía que en la parte de abajo, en la parte izquierda, no sé si alguien le puede escribir a los compañeros en el grupo. Ya lo que es Valen ese. Él sabe explicar y sabe mandar los screens ahí en el grupo. Así era que explicó la primera vez cuando tuvimos por Zoom nuestra reunión. Sí, y ese no está para volver a reenviar. Hola, profe. Buena. Ahí al capo. Me cuelo un ratito en tu clase. No, ese video lastimosamente ya borré, pero dentro de un rato yo tengo un pequeño receso de 10 minutos y voy a enviar. O sea, voy a hacer otra vez para enviar. Sí, en todo Son caso, 15 segundos nomás. sí, o en todo caso ponerle un screen y que pueda él seguir. Bueno, voy a hacer un screen de acá de esta pantalla y les muestro. Así mismo, porque así le va a ser más factible. Porque viste que Dale. muchos también no pueden seguir tanto las instrucciones, entonces mirando le es más fácil. Ahora parece que se conectó. Volvió a salir, parece la hermana Miriam. Bueno, Voy a enviar de mi celular al grupo, profe. sí. Ahora la hermana Miriam está intentando entrar con el audio. Ahora activo. Profe, Bueno, una consulta. sí. ¿Vos te consideras dogmática? ¿Por qué? Pregunto, ¿no? Viste que nuestra asamblea tiene varios dogmas. Sí. Y te pregunto, ¿verdad? Si vos te consideras dogmática. Dogmática sería que se aferra a, bueno, a los dogmas de la iglesia. O sea que no cambia no postura ni por más que uno le demuestre con la Biblia que no es así. Eso sería Eh, alguien dogmático. Bueno, en el caso desde el punto de vista donde vos presentás, en realidad cuando hablamos del dogma, hablamos nosotros de cuáles son los puntos básicos o principales, ¿verdad? Nosotros como Asamblea de Dios, nosotros tenemos 17 verdades fundamentales. En realidad a nivel internacional son 16, pero en este tiempo, como se dice, como una prevención, se estipuló Se aumentó uno más. se aumentó uno más, ¿verdad? Que es para respaldar si en algún La familia. momento la ley llega a ser modificada, entonces a nosotros nos avala nuestro estatuto con la protección a la familia, mamá, papá, hijos. Ahora, en cuanto a algunos puntos que tiene nuestro dogma, nosotros tendríamos que mirar un poquitito porque cuando nosotros hablamos de algunos que vamos a estar hablando luego aquí en clase, porque vamos a tocar muchos temas de doctrina, en realidad nosotros tenemos que ver que eso es lo fundamental. Hay otros, por ejemplo, como la denominación bautista, que ellos no ponen dentro de sus dogmas, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, cosa que sí nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido te puedo decir que yo sí soy dogmática con referencia al Espíritu Santo, pero los bautistas van a decir que no, porque eso Así no es. está dentro de sus reglas. Yo Dando también como creo en eso, profe, pero ¿saben lo que ahora
hay un tema con todo esto de la pandemia, pues uno duda, ¿verdad? Por ejemplo, del arrebatamiento que dicen, ¿verdad? Que nosotros creemos en el arrebatamiento. El arrebatamiento pre-tribulatorio, le llamamos. Y hay algunos que creen que el arrebatamiento es post-tribulatorio. Y eso depende mucho de la corriente que tengan, ¿verdad? Sí, y por eso nomás digo nosotros tenemos como base que le llamamos la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Sí. De los que mueren en Cristo y los que van a ser arrebatados, ¿verdad? En la venida, que para la iglesia es la segunda venida, pero Él no pisa tierra. Y para el mundo en general, la segunda venida es cuando Él pisa tierra. Es que ese que no pisa tierra, pues nosotros nos sustentamos en un solo versículo. Por eso lo que nos cuestionan demasiado. A veces. O sea que tiene varios versículos que lo sustentan. Ahora, el libro de Apocalipsis es el que tiene un solo versículo que lo respalda. No, donde habla Pablo justamente en Tesalonicenses, lo que nos sustenta es el que donde dice no todo ojo lo verá y que no va a pisar tierra. Sí, en donde dice todo ojo, en donde dice todo ojo lo verá, ellos cuestionan que sí, o sea que ellos relatan como un mismo evento con Mateo 24. Sí, y en Mateo 24 ahí vos tenés las dos escenas en unos versículos. Sí, ese es muy... Y en el libro de Apocalipsis, pero este es porque en realidad no se hace un estudio hermenéutico nada más, pero cuando vos haces un estudio hermenéutico solito, ese te va a saltar el énfasis de cada uno de ellos. Y el otro respaldo que tenemos es Apocalipsis 4.1. ¿Sí? Bueno, volvemos otra vez nosotros a nuestro punto, ¿verdad? Las epístolas que tienen que ver al punto del reino de Dios que está presente y está bien centrada en Jesucristo. Y vemos ahí que Pablo utiliza algo que el Señor Jesús siempre decía, que el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor Jesús en los evangelios. Y vemos que Pablo hace énfasis eso también en sus escritos en Romanos 14:17, Primera de Corintios 4:20, Primera de Corintios 6:9 y 10, 15:24 y otros, ¿verdad? Que son puntos bien importantes donde él comienza a desmembrar y a presentarnos para que si había alguna duda, no lo tengas más a esta palabra que el Señor Jesús mismo nos había presentado. En sus epístolas también él destaca un título muy importante que es Hijo de Dios, con el fin de resaltar la grandeza divina de Cristo. ¿Sí? El otro punto es que hace alusión a la naturaleza humana de Cristo, especialmente su descendencia, y en el caso de lo que sabemos nosotros que es de David, como está en Romanos 1:13, en Hechos 13:23, Romanos 9:5, lo cual hace una conexión necesaria con el pasado de la historia de la salvación. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de salvación. Y el primero que habla de salvación es Job. Y Job es considerado el primer libro más antiguo de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos el versículo por excelencia cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces vemos nosotros que la historia de la salvación surge de tiempos muy remotos y que no es algo que nosotros solo vemos en el Nuevo Testamento con el énfasis en los evangelios, sino que nosotros eso lo vemos ya hace mucho tiempo en este desarrollo de la historia de la salvación. A la persona de Cristo
que trasciende la historia. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros podamos entender. Pues Cristo no solo es declarado Hijo de Dios por la resurrección entre los muertos, sino su relación con el Padre que antecede a todos los tiempos. Al Cristo preexistente en forma de Dios, que nosotros tenemos desarrollado eso en Filipenses 2:6, o también se le traduce igual a Dios. Isa Theos. ¿Sí? Otra cosa muy importante que tenemos que ver dentro del pensamiento de Pablo es, sin lugar a dudas, la línea soteriológica del pensamiento de Pablo aparece con su máxima nitidez en los 8 primeros capítulos de la carta de los Romanos. Pues su línea es primeramente teológica más que antropológica. Su punto de partida es la justicia de Dios y su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Sin embargo, a partir de esta perspectiva, la justicia de Dios y de su ira contra la impiedad e injusticia del hombre, Pablo elabora una impresionante antropología en la que subraya la pecaminosidad del hombre. ¿Qué versículo utiliza eso en Romanos? La pecaminosidad del hombre. En el libro de Romanos. ¿No saben? Romanos 3:23. Así mismo, ¿qué dice? Ya te leo, profesora. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí mismo vemos también la ceguera espiritual, envanecimiento, su locura, idolatría, su corrupción moral, sus pasiones desordenadas y su conducta que atestaba de maldad. Y cuando nosotros, no sé si hay algunos que en algún momento han escuchado esta palabra soteriológica, la línea soteriológica. ¿Algunos han escuchado esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero ya no me acuerdo. Bueno, cuando hablamos la línea soteriológica, estamos hablando nosotros de la palabra sotería. Y cuando hablamos nosotros de sotería, algunos hablan de santería, o sea, de los santos. Y no es así. Sotería tiene que ver con el plan de salvación que nosotros encontramos eso describiendo cada uno de esos puntos. La soteriología lo que a nosotros nos presenta son los procesos. Sí. Vamos a seguir perseverando. Si nosotros presentamos... Oh. El verso 2. En ninguna manera. Compañeros, si pueden apagar su micrófono, por favor. Malicia Cayuto debe predicar. Sí, porque yo estoy silenciándola todo y vuelven a activar su micrófono. La hermana Esther, si puede tener cuidado con su micrófono, por favor. Profe, yo veo que de todo está apagado. No, pero ahora yo estoy verificando, por eso te digo, por eso me callé un Ya ves, ratito, pues Ferno. estoy verificando y la hermana Esther Ríos tiene abierto su micrófono. Yo le apago, sale silencio, pero vuelve a activar. Entonces quiere decir que sí puede tener cuidado con ello. Ah, sí, de ella es. Oye, Bueno. hermano Simón.
Bueno, cuando hablamos entonces nosotros de este punto, de lo que es la línea Sotería. soteriológica, sotería, estamos hablando del plan de salvación, ¿sí? Y cuando hablamos de esta palabra, es una palabra griega que habla de salvación, ¿sí? Y cuando hablamos de salvación también tenemos que hablar de sanidad divina. O sea que esos dos puntos toca esta palabra. Esta palabra significa salvación y sanidad, sotería. Y cuando nosotros le ponemos soteriología o soteriológica, estamos hablando de un punto teológico, de diferentes puntos que se va a tocar. Teología propiamente dicho. Dentro de esto nosotros hablamos del plan de salvación y cuando hablamos del plan de salvación a veces nosotros tenemos el concepto de que si yo le acepté a Jesucristo, con eso ya fue todo. Pero en realidad ese yo creo que es un tema que nosotros tendríamos que explicarle a los hermanos que son nuevos en el camino, explicarle porque eso más adelante puede llevar en graves conflictos para algunos hermanos. Y yo creo que ahí es donde muchos por eso no tienen ese tiempo en el cual puedan afianzar y quedar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esta línea soteriológica, estamos hablando primero que nosotros tenemos que venir en arrepentimiento, en fe, tenemos que nosotros confesar o convertirnos, ¿sí? Después de eso viene la justificación, la regeneración, viene la santificación y viene la glorificación. Sin esa combinación, hermanos, no se puede hacer esta línea soteriológica. Y eso es lo que Pablo hace por excelencia en el libro de Romanos. Uno por uno, él nos explica. Y ¿saben qué es lo más hermoso que él se da ese tiempo? El capítulo 1 de Romanos, él lo dedica para los judíos. Y le dice, ustedes recibieron esto, ¿sí? Y con todo eso, no se arrepienten. Y después él sale y hace el comparativo diciendo, bueno, ustedes gentiles no quedan exentos de esto. Dice, porque ustedes tienen esto y tampoco se han arrepentido. Y por eso es que él en el capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí él empieza a describir este plan en el cual el ser humano tiene que desarrollar en su vida cristiana para poder ir a llegar a ese proceso que nosotros decimos la glorificación. Pablo nos recuerda que en esta condición pecaminosa nadie escapa, pues tanto gentiles como judíos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La justificación del impío no solo puede venir de Dios mediante la obra de Cristo en la cruz, no otro. La obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Y el hombre se beneficia mediante la fe. ¿Sí? Y esa fe es del creyente fundamental. ¿Por qué? Porque se une a Cristo, es identificado con su muerte. Queda libre del juicio condenatorio de Dios para disfrutar la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Somos justificados. Profesora, permiso. Sí, sí. Una pregunta. ¿Esa etapa de la glorificación qué significa? En realidad la glorificación ya es la persona que ha muerto y Dios le ha glorificado. Porque en el O sea proceso... que alguien es alguien máster ya en lo que No, es es servir a cuando... Dios y No,
lo que el nivel, a qué nivel nosotros llegamos a la santificación. Por eso es que todos los días, por eso el apóstol Pablo dice que todos los días tiene que morir para que Cristo pueda ser exaltado. Porque la santificación es la que nos hace perseverar para llegar a ese momento donde el Señor puede decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, esa es tu glorificación. Pero tu glorificación, si no hay una buena santidad, no se va a poder llevar a cabo. Porque la glorificación es Jesucristo el que nos otorga ese título. O sea que no habla de la glorificación de Cristo, sino que nuestra glorificación en aquel día, ¿verdad? Así mismo. Y todo es por Vaya medio bien. de Jesucristo. Amén. ¿Estamos bien? Y ahí entra lo que también nosotros siempre hablamos de la gracia, ¿sí? Donde la gracia es, nosotros siempre decimos, es un regalo, pero los regalos dice, y yo puedo hacer lo que quiero con mi regalo, ¿sí? Pero si, yo siempre digo, pero si tu regalo se descompone, ¿qué vas a hacer? No podés comprar un nuevo porque fue regalo. Entonces, por eso dice disfrutar de la abundancia de la gracia de Dios. ¿Sí? Otra de las cosas que tenemos que ver es el dominio del pecado. Para muerte ha dado lugar al reino de la gracia por medio de la justicia para la vida eterna. Nuestra identificación con su muerte, morimos al pecado. Por eso dice, juntamente con Cristo soy crucificado. ¿Sí? En la mayoría de sus epístolas, Pablo dedica la primera parte de la exposición doctrinal y la segunda de cuestiones de conducta. O sea que si yo no sé manejar la parte doctrinal, tampoco no voy a saber manejar lo que es la conducta o lo que es la vida diaria, porque esa es la mejor combinación que nosotros podemos tener. En otras dice, lo doctrinal va entrelazada con lo práctico. ¿Sí? Si yo manejo la doctrina, yo no puedo decir, no puedo hacer eso. Yo en obediencia lo tengo que practicar. Y eso es lo que a muchos les cuesta. A muchos se dice por eso que se llena la cabeza de conocimiento, pero en la hora de llevar a la práctica no lo sabe llevar a cabo. Entonces se vuelve lleno de conocimiento, pero nada de práctica. El apóstol dice que hace hincapié en la relación lógica del creyente entre su fe y su conducta, y por eso él utiliza en Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre. Pablo explica que el secreto para hacer efectiva la nueva creación radica en el Espíritu Santo. El creyente que está en Cristo vive en el Espíritu y el Espíritu vive en él. ¿Sí? Pablo también habla a la iglesia o eclesía. Es el nuevo pueblo de Dios al que pertenecen todos los que están en Cristo Jesús. Y acá le hace la distinción, sean gentiles o judíos. Otros términos metafóricos que utiliza el apóstol para referirse a la iglesia son la del templo y la de la esposa. Pablo dice que resulta fundamentalmente la unidad de la iglesia, aunque dice que existen diversos dones extraordinarios que son de carácter temporal y ordinarios o naturales que son necesarios para la edificación de la iglesia. Y por último dice que en cuanto a la organización y gobierno de la iglesia primitiva, Pablo no es muy explícito. En el tiempo en que se escribieron las cartas de la cautividad y las pastorales,
parece que ya era normal la existencia de ancianos, obispos, diáconos, practicaban la ordenanza del Señor, que es el bautismo y la Santa Cena. En cuanto a los eventos escatológicos, Pablo tiene su base en la encarnación de Cristo, en la obra de salvación que ya se ha llevado a cabo